Bienvenidos a la tercera jornada del Simposio de Teatrismo, Radicalidad en el Arte y el Teatro Contemporáneos ante la crisis de las democracias. Hoy es la última jornada, la verdad que estamos súper felices de haber llevado adelante este, simposio que reflexiona en un año en que el museo está tomado en el mejor sentido de la palabra, por el teatro, y también que, servido para retomar las resonancias de la presencia de Tadeusz Kantor en Buenos Aires. Hoy va a empezar la tercera jornada del simposio. Vamos a empezar con una conferencia de Ricardo Ibarlucía, que es filósofo e historiador de las ideas, especializado en estética, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de San Martín y miembro del Centro de Investigaciones Filosóficas. Formó parte del Consejo de Dirección del Diario de Poesía, tradujo a Paul Celan, Louis Aragon, Allen Ginsberg y Werner Herzog, entre otros. Incursionó en la dramaturgia con la traducción de una versión no expurgada de La Noche de Walpurgis, tal cual Ricardo me pasó su presentación, de Goethe, junto con Alejandro Tantanian, que se encuentra por aquí y es parte de la organización de este simposio. Adaptó la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht para la versión dirigida por Betty Gambartes. En 2006 presentó Wojciech por Wojciech, inspirada en la obra de George Büchner, bajo la dirección de Emilio García Huevi, quien estuvo ayer en el simposio como parte del periplo de objetos, y cuya exposición Máquina de Teatro se puede ver en el segundo piso del museo, del teatro casi digo. Y con quien también colaboró en El Matadero 5, Aullido y la adaptación de Dolor Exquisito de Sophie Cole, una artista francesa. En 2014 dio a conocer la obra Velada Fantomas, opereta radiofónica basada en un radioteatro de Robert Desnos, cuya puesta en escena estuvo a cargo de Walter Jacob y Agustín Mendilarzu. Entre sus libros más recientes se cuentan Belleza sin aura, Surrealismo y teoría del arte en Walter Benjamin, de 2020, y ¿Para qué necesitamos las obras maestras?, escritos sobre arte y filosofía, de 2022. Ricardo va a responder la pregunta que está en pantalla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a directores y curadores del museo, y especialmente a Alejandro Tantanian, Gaby Comte, Fernando García, por la invitación a participar de este simposio. Pues bien, cuando fui invitado con tanta generosidad a participar de este simposio sobre la radicalidad en el arte y el teatro contemporáneos ante la crisis de las democracias, de inmediato sentí la urgencia de reconsiderar en profundidad los términos mismos de esta cuestión. Al fin y al cabo, parafraseando a Theodor Adorno, podríamos decir que ha llegado a ser evidente que ya nada relativo al teatro es evidente. Ni su concepto, ni su función, ni siquiera su derecho a existir. El arte y el teatro, como las democracias occidentales, se encuentra en crisis. Y esta crisis, al igual que la de las democracias, no es nueva. No voy a analizar aquí las características que ha asumido esta crisis en la era del neoliberalismo. Solo quiero enfocarme en un problema particular: el papel del teatro en una época asignada por la estetización generalizada del mundo social, de la política y de la economía, en una época, en suma, en la que la planetarización capitalista del arte, la transformación creciente de las prácticas no artísticas en conductas estéticas, parece haber terminado con el arte mismo. Mi conferencia, sin embargo, no abundará en consideraciones sobre el capitalismo transestético, el mercado de la sensibilidad o el devenir del arte en experiencia y acto de consumo, no porque no comparta gran parte de los diagnósticos, entre otros de Yves Michaud,
Gilles Lipovetsky, Wolfgang Welsch o Andrea Mecacci, que precisamente ha dado esta semana un par de conferencias en Buenos Aires sobre la globalización de lo estético. Voy a limitarme a reflexionar de manera exploratoria y provisional sobre la naturaleza del teatro, con el propósito de elaborar algunas herramientas teóricas que contribuyan a abordar la cuestión decisivamente política de la capacidad transformadora y el sentido de radicalidad del teatro. Permítame empezar revisando el significado de la palabra teatro. En la antigua Grecia, el vocablo teatron, de la raíz tea, derivada del verbo theanomai, que significa ver, observar, contemplar, como en teoría, por ejemplo, y el sufijo tron, que quiere decir instrumento, herramienta, medio y por extensión instalación, lugar que cumple una finalidad. Teatron designaba el espacio reservado al público, el lugar para mirar, normalmente la cavidad formada por las gradas del anfiteatro, pero luego el término se volvió sinónimo de la estructura en su conjunto, a la vez el lugar del público y aquel lugar donde se desarrollaba la representación, la orquesta, el lugar para danzar, literalmente. En latín, la palabra spectaculum condensa los tres sentidos básicos de teatron. Uno, el lugar físico donde se ubica el espectador. Dos, el fenómeno contemplado, es decir, aquello a cuya contemplación se asiste, ya sea una representación dramática, ya sea cualquier otro hecho. Tres, el medio, es decir, la performance, la función o el evento mismo. La polisemia de ambos términos, teatron y spectaculum, invita a reflexionar en primer lugar sobre esta idea del teatro como un artefacto, un mecanismo, mejané, una máquina es literalmente en latín, para ver, una máquina para ver. Esto es, un dispositivo para visibilizar, para hacer visible algo. Pero, ¿qué sería? Cabe preguntarse, más allá de la literalidad de la definición del teatro como un lugar para mirar, que solemos encontrar en los manuales de estética teatral. ¿Qué sería eso que en el teatro se ve? Eso que por medio del teatro se hace visible. Eso que es posible ver a través de sus representaciones, pero que no sería visible de otro modo. ¿Qué sería, en efecto, lo que el teatro puede ver y dar a ver? Es decir, lo que el teatro visibiliza, devela, descubre o pone de manifiesto. Diríamos que eso que da a ver es lo real. ¿Pero qué es lo real? Lo real no es la realidad, sino lo que aún no ha tomado forma en la realidad. Lo que no puede ser plenamente representado, pero cuya presencia insiste, rasga la superficie de la realidad y no deja de aparecer. En el caso de nuestra preocupación inicial, lo real sería, por decirlo así, una imagen tan frágil como la esperanza humana que interrumpe el continuum de imágenes, una imagen que irrumpe, que corta el discurrir, que corta la respiración, una imagen que se pone de pie y se enfrenta cara a cara a un proceso de estetización en el que no hay ya lugar para el juicio estético, en el que ya nada es bello ni feo, en el que el arte desaparece y con el arte el teatro mismo. En el teatro radical, lo que pugna por tornarse visible es la potencia creativa, el trauma, el deseo, el dolor, lo irreconciliado, la incoherencia o la contingencia humanas. Todo lo que el capitalismo artístico niega en su evasión en la racionalidad instrumental y la administración de lo estético.
Tadeusz Kantor, bajo cuya advocación se ha desarrollado este simposio, dice en uno de sus primeros escritos teóricos: una obra de teatro no se contempla igual que un cuadro buscando emociones estéticas, sino que se experimenta de un modo palpable. Kantor, con estas palabras, distingue entre el modo de recepción de la pintura y el modo de recepción del teatro. Sugiere que la visión teatral no es meramente óptica o retiniana, sino táctil. No se basa en un distanciamiento perceptivo, en la contemplación de una imagen, de un objeto estático, una escena, un retrato o un paisaje que se abre como una lejanía. La visión teatral, en cambio, se funda en una conducta que, por definición, no puede sustraerse a la acción y que echa raíces en la praxis humana. Dada la naturaleza de la performance dramática, no solo el cuerpo del actor se ve afectado en ella, comprometido e involucrado de manera ineludible, sino también, y en no menor medida, el cuerpo del espectador. Esta implicación corporal del espectador permite comprender que la visión teatral no es pasiva, sino activa, operativa, ella misma performativa. El teatro convoca al espectador a una forma de ver que es al mismo tiempo una forma de estar en el mundo y de verse afectado. El teatro activa la visión, o si se prefiere, activa una visión que moviliza la sensibilidad, la memoria y la conciencia, una visión que transforma la mirada en experiencia, en acontecimiento. Así, el teatro activa una visión que ya no se limita a registrar lo visible, sino que lo reconfigura. Ver teatro implica atravesar lo que se ve, atravesar las palabras y las acciones de los personajes, habitar ese espacio, en suma, activar una visión y ser alcanzado por lo que se devela en escena. La observación de Kantor sobre el modo de recepción del teatro nos obliga a retroceder en el tiempo hasta la antigua Grecia. Como sabemos, en Atenas, la tragedia y la comedia, escritas en dialecto ático, se institucionalizaron, primero una y luego la otra, respectivamente a fines del siglo VI y comienzos del siglo V a.C., durante las grandes Dionisías, y evolucionaron junto con la democracia. En estos festivales cívicos en honor a Dioniso, dios de la fertilidad y el vino, donde los ciudadanos comunes votaban para premiar las mejores obras, compitieron y ganaron numerosas veces Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los poetas dramáticos no solo componían el texto, sino que asumían la responsabilidad completa de la dirección de la obra, su producción y puesta en escena, la selección e instrucción de los actores, la composición de la música, el diseño de las coreografías y la concepción o supervisión de la escenografía y el vestuario. Estas y otras celebraciones similares se financiaban a través de las liturgias, es decir, del cumplimiento de los servicios públicos que una élite de ciudadanos ricos asumía como una carga económica obligatoria, obteniendo a cambio prestigio y honores cívicos. Ahora bien, los géneros dramáticos que fueron adquiriendo sus rasgos distintivos con la consolidación de la ciudad-estado y la democracia ateniense, la tragedia, la comedia, el drama satírico, el mimo, la pantomima, todos estos géneros eran ya la fusión y el desarrollo creativos de formas previas de narración épica y diatribas con antiguas tradiciones de canto y danza coral, cuya temática se inspiraba en la mitología, las guerras y diversos conflictos sociales. Todas estas artes miméticas, como las pensaban los griegos, derivaban de prácticas rituales, ceremonias y festividades en las cuales la máscara, quisiera subrayar aquí, constituye el fenómeno primordial. La máscara, como objeto ritual,
es el instrumento del arte mágico por excelencia. En las tradiciones teatrales de Oriente y Occidente, pervive como persona, ya como la máscara de la tragedia, cuya mueca de dolor se asocia a la musa Melpémone, ya como la máscara que sonríe de la comedia, que se asocia a la musa Thalía, ya en las máscaras de la comedia del arte italiana, las del teatro medieval europeo, del teatro japonés, no. Lo que me importa señalar aquí es que la máscara está dotada de un doble poder de transformación y autotransformación. Veamos el primero. En cuanto a fetiche, amuleto, figura, la máscara es un objeto material que está investido de un poder simbólico. Es el vehículo a través del cual el ser sobrenatural, ancestral o divino convocado por el oficiante, sacerdote, un chamán, se manifiesta y obra sobre el mundo. En segundo lugar, al cubrir su rostro con una máscara, el oficiante suspende temporalmente su identidad humana, individual, para personificar la identidad del ser convocado. La máscara despoja al oficiante y a quienes participan del ritual de su realidad fenoménica, para transportarlos a una realidad que podríamos llamar imaginaria, en términos de la fenomenología, pero que en el contexto de la ceremonia se experimenta más bien como sagrada. De este modo, a través de su poder irrealizante, la máscara se convierte en el rostro visible de lo invisible. La máscara, que oculta y revela así, es lo que al mismo tiempo vincula estrechamente al teatro con el juego infantil. Bien mirado, el mundo de los niños está poblado de máscaras. Todos los objetos de entorno cotidiano les sirven a los chicos para hacerse una máscara y dar lugar espontáneamente a una dramatización que se despliega en el universo imaginario del como sí. Los chicos no solo juegan a realizar las tareas de los adultos, a cocinar, al heladero, al corredor de Fórmula 1, al guitarrista de rock, al astronauta, la enfermera, o a encarnar personajes de ficción, el Hombre Araña, Batman, Barbie, My Little Pony, sino también a ser animales, un gato, un perro, un león, a ser objetos, un coche, un avión, un robot, o a transformar mágicamente el mundo cotidiano, el sofá y los almohadones en un castillo, la cama en un buque pirata que surca un mar embravecido y plagado de tiburones. En todos estos juegos, los niños no intentan reproducir las cosas tal como efectivamente son, digamos, de manera naturalista o realista, sino apenas esquemáticamente. Según ya observaba Ernst Gombrich en sus meditaciones sobre un caballo de juguete. Conjeturo que esto es así, que este esquematismo del juego infantil es así, porque a través de estos juegos los niños no buscan ver el interior de las cosas, sino ver el mundo desde el interior de las cosas mismas. Los objetos más indigentes de su entorno cotidiano, un palo, una cortina, una puerta, las patas de una mesa, constituyen un arsenal de máscaras, así lo llamó Walter Benjamin. Los niños juegan con las pobres cosas del mundo circundante, con los utensilios muchas veces caídos en desuso, hasta los objetos con los que se busca disciplinarlos. Un pizarrón, una tiza, la lapicera, la hoja de tareas, el botón del guardapolvos, pueden transformarse mágicamente en algo liberador. Un avión, una nave espacial, una pelota y un arco de fútbol. Los chicos crean así mundos imaginarios y se inventan una identidad igualmente ficcional basada en la suspensión de la incredulidad y el make-believe, el jugar a creer de la imaginación, que permite aceptar como real lo fantástico y maravilloso. Por el peso de la tradición cultural, estamos acostumbrados a pensar de otra manera.
estamos acostumbrados a pensar la actividad mimética de la que los filósofos de la antigüedad veían el origen de lo que llamamos arte hoy en día, en el sentido unilateral de la representación pictórica, como imitación, réplica, copia, semejanza. Esta acepción de la palabra griega mímesis ha sido, esta traducción, ¿no?, ha sido el principio de las artes figurativas que se organizan en torno a la arquitectura. El uso más arcaico del término, en cambio, no remite al paradigma de la representación, sino al de la expresión y la catarsis. En su forma originaria, la mímesis se conecta con la coreia, o triúnica coreia. La danza coral, conservara otro autor polaco, el filósofo e historiador de las ideas estéticas Władysław Tatarkiewicz, retomando a su vez las consideraciones de Tadeusz Zielinski, su maestro. Unidad orgánica de música, poesía y danza, la coreia agrupa las artes coreográficas, performáticas de las festividades consagradas, en las cuales la actividad mimética no alude a la reproducción de la imagen de un objeto dado en la exterioridad sensible, sino a la exteriorización de las emociones mediante sonidos, palabras y movimientos rítmicos con los que se persigue la iniciación, la purificación, la sanación o la protección de la comunidad, entre otros fines. No me parece aventurado repensar la polaridad inherente a la mímesis en los términos de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. La mímesis imitativa o representacional sería aquella característica, aquella que es propia del instinto apolíneo, que se corresponde con las artes figurativas, el principio de individuación, la forma, las ideas de armonía y simetría, la bella apariencia, y en un plano psicológico con el estado del sueño. La mímesis expresiva y catártica sería, en cambio, aquella propia del instinto dionisíaco que tiende a la disolución de las formas, nace de los ritmos musicales y, psicológicamente, se corresponde con el rausch, la embriaguez, la ebriedad, el trance y la fusión con lo indeterminado. La tragedia ática, pensaba Nietzsche, habría nacido del agón, de la contienda entre estos dos instintos. Solo bajo el velo de lo apolíneo, por obra de una transfiguración simbólica, el horroroso fondo primordial del dionisismo bárbaro, con su desenfreno sexual y sus sacrificios humanos, puede llegar a ser tolerado y elevado a la categoría de arte. Podemos retener esta distinción entre una mímesis imitativa y otra catártica, entre la representación y la descarga emocional, reformulándola con las dos palabras que dan título al gran libro de Abrams, El espejo y la lámpara. Abrams alude con estas palabras a las dos grandes tradiciones estéticas occidentales. El espejo, en su libro, simboliza la llamada teoría de la imitación, que se remonta a Platón y Aristóteles, y que llega hasta el clasicismo y el neoclasicismo. Para esta teoría, el arte ofrece un reflejo fiel del mundo exterior, entendido como bella apariencia. La lámpara, en cambio, hace referencia a la teoría de la expresión, surgida en el siglo XVIII con el Sturm und Drang, Wordsworth y los románticos ingleses. Para esta teoría, el arte ya no refleja, sino que proyecta. No persigue los reflejos del mundo, sino que proyecta desde su interior una luz propia que busca iluminar el mundo. Nos encontramos aquí en el núcleo mismo de la dialéctica histórica del arte occidental, como ha sido formulada muchas veces por grandes filósofos, críticos, dramaturgos, artistas y escritores. No obstante, antes de avanzar, deseo introducir una distinción que considero particularmente relevante en relación con la problemática del teatro contemporáneo, aunque ha sido menos explorada que las anteriores. Reformulando y ampliando un argumento de Collingwood,
en Los principios del arte, gran filósofo de la historia británico, podemos afirmar que, así como en el origen de las prácticas artísticas reconocemos los principios operativos de la representación y la expresión, la función del teatro y las artes escénicas en su conjunto se desarrolla históricamente entre dos polos, el de la magia y el del juego. Dependiendo de las épocas, el énfasis se ha desplazado alternativamente de uno a otro, de manera que la tensión entre magia y juego, entre estos dos polos, se resuelve en una dirección, aunque sin que la tendencia contraria desaparezca completamente. La magia y el juego no solo definen las fronteras del teatro, sino que constituyen conceptos límite, diría yo. Es decir, esto es, nociones que pertenecen al teatro, pero que al mismo tiempo lo desbordan y exceden. En ambos extremos, el teatro deja de ser una forma artística. Si no consigue separarse de la magia, permanece dentro del círculo sagrado del rito. Si se reduce a un juego, se convierte en una simple distracción, una forma de entretenimiento disociado de la praxis vital. Este dualismo es inherente al teatro. En otras palabras, el teatro es las dos cosas. Es magia y es juego, pero nunca es solo una de las dos. Tanto la magia como el juego pueden entenderse como técnicas performativas y relacionales. La praxis escénica hereda de la magia el poder sacralizante, mientras que hereda del juego la capacidad ficcional. Ambas son técnicas simbólicas que operan en el plano de la representación, la experiencia y la transformación subjetiva o colectiva. A diferencia de las técnicas puramente instrumentales, orientadas a la satisfacción inmediata de un fin práctico empírico, estas técnicas no actúan sobre el mundo de manera directa, sino que configuran sentidos, afectan cuerpos y producen realidades imaginarias, emocionales o rituales. Ahora bien, que el arte mágico no sea reductible a una técnica instrumental no quiere decir que no esté orientado a un fin práctico. La magia cumple una función cultural y es un instrumento en sí mismo, un instrumento psicológico y social, como dirían los antropólogos, con el que se busca cambiar o controlar la realidad. El arte mágico, en este sentido, tiene por objetivo despertar emociones y desarrollar aprendizajes que una determinada comunidad humana considera valiosos por su utilidad para la vida práctica. En su forma más extrema, donde la simbolización queda absorbida y abolida, cancelada en una acción directa, inmediata, real, la magia puede comprender incluso sacrificios humanos. Este aspecto de la técnica primitiva no es algo que la técnica moderna haya dejado atrás. La guillotina, las cámaras de gas, el gulag, el atentado a las Torres Gemelas, así como todas las guerras y matanzas que a diario se ofrecen en espectáculo a través de la televisión, YouTube y las redes sociales, son las pruebas más horrorosas de la pervivencia de estas prácticas en nuestra civilización. Pero el arte mágico no se limita a estas manifestaciones. Lo vemos sin llegar a comprender completamente la intencionalidad en las pinturas rupestres y el arte de todas las religiones, aun cuando no necesariamente tiene que ser el arte mágico vehículo de una presencia sagrada. Puede serlo de cualquier valor cultural. Son ejemplos de este tipo de arte, desde la iconografía de propaganda hasta los desfiles militares que exhiben poder y disciplina, los himnos patrióticos y los actos escolares que tienen como fin inculcar valores cívicos, afianzar las tradiciones y el sentimiento de identidad nacional,
o promover la cohesión de una minoría social, étnica o de género. Otras formas de arte mágico no son tan explícitas. Están completamente integradas en las prácticas sociales y se dirigen a robustecer un nosotros, como las danzas folclóricas y modernas que favorecen la sociabilidad de los cuerpos, los festivales, los concursos de belleza, los desfiles de moda, la publicidad, las exhibiciones de productos de alta tecnología y en general todas aquellas actividades que ritualizan el consumo. El teatro lúdico, en cambio, no se concibe como útil, sino como placentero. Busca esencialmente la descarga y sublimación de las emociones. Podríamos afirmar que su propósito es la emancipación del individuo de la alienación negativa de la vida práctica a través de la alienación positiva que ofrecen el ocio y el entretenimiento. Al igual que el arte mágico, el arte lúdico tiene dos caras, una emancipadora y otra esclavizante. La emancipadora, que se funda en el concepto de catarsis, es aquella que elogió Aristóteles, destacando la función positiva de la mímesis para el conocimiento y las emociones. Las obras de Shakespeare, Chekhov, Ibsen o Pirandello, la ópera y las más diversas formas parateatrales, desde el vodevil hasta el cine, cumplieron en la era moderna esta función. La segunda, la esclavizante, es decir, aquella que nos hace esclavos de las imágenes, es la temida por Platón, es la temida teatrocracia de Platón, que daba lugar a la escenificación de la política y a su transformación en espectáculo. En nuestra época, esta tendencia es la que se ha exacerbado en el proceso global de estetización del que hablé al comienzo. Tanto el arte lúdico como el arte mágico, sin embargo, pueden desembocar en el kitsch, cuya naturaleza, como notara Hermann Broch, consiste, y lo subrayo, en el reemplazo de la actitud ética por la actitud estética. El reemplazo, repito, de la actitud ética por la actitud estética. Por un lado, tenemos el kitsch hedonista de la industria cultural, el arte agradable y fácilmente digerible que recurre a fórmulas probadas para lograr el espectador un efecto estético inmediato. Los espectáculos de la Avenida Corrientes, los music halls al estilo Broadway, las sitcoms, el cine pochoclero, las telenovelas mexicanas y turcas, las series para maratonear de Netflix, gran parte de la industria musical en MP3, los videojuegos inmersivos y en general todo producto diseñado para el consumo masivo. Por otro lado, vemos reflorecer el kitsch ideológico, el kitsch de los mitos nacionalistas y revolucionarios, el kitsch del sentimentalismo pseudorromántico y nostálgico, con su visión idílica del pasado, sus fundamentalismos y sus pulsiones identitarias, el kitsch de las corrientes neorreaccionarias en alza, que no debe confundirse con el conservadurismo razonable que podemos encontrar en cualquier cultura. Quisiera examinar ahora dos categorías de arte mágico y arte lúdico a la luz de la dialéctica de la autonomía y la heteronomía del arte, o funcionalidad del arte. La autonomía y la heteronomía constituyen los polos entre los que se ha desplegado históricamente la función cultural del arte. Si la autonomía es llevada a un extremo, como en el esteticismo declarado o no de ciertas expresiones posmodernas, el arte termina siendo un puro juego, una práctica autorreferencial, encerrada en los límites de las instituciones artísticas, museos, galerías, salas de teatro y el mercado del arte, sustraída a toda finalidad moral, social, política. Si en cambio lo que prevalece es la heteronomía, como en algunas obras testimoniales, se recae en una concepción meramente instrumental,
el arte es solo una herramienta al servicio de una finalidad extraestética. Ahora bien, el llamado arte funcional, realizado con una intencionalidad práctica y no exclusivamente estética, representa la forma originaria de praxis artística. Es lo que hemos llamado arte mágico, en suma, en contraposición al arte lúdico, aparentemente. Las estatuillas de la Venus de Willendorf y de Hohlefels, las pinturas y los grabados en las paredes de las cuevas de Lascaux, Altamira, Blombos y el río Pinturas, las cerámicas y los objetos tallados en marfil, hueso y piedra de más de 40.000 años de antigüedad, son obras realizadas con propósitos rituales o utilitarios. En Atenas, el teatro tampoco era autónomo, como lo entendemos hoy en día. Impulsado por gobernantes como Pisístrato y más adelante por Pericles, el teatro y la democracia evolucionaron parejamente. El teatro cumplía una función fundamental en la educación democrática, que no solo se daba en el plano de los contenidos, a través de la representación de ideales, virtudes cívicas, actos de heroísmo o tragedias que habían desencadenado guerras y sangrientos conflictos intestinos. No sin razón, se ha dicho que el teatro en Atenas fue el laboratorio en el que se forjó el ethos de la democracia. El teatro, en efecto, daba lugar a toda una experiencia política sobre la que se modelaban conductas democráticas colectivas. Menciono dos solamente, que me parecen decisivas. Del lado de la recepción, el ejercicio del voto igualitario del público en los certámenes. Del lado de la producción, la participación de los ciudadanos en el coro. La heteronomía predominó en la Edad Media. Cuando las artes plásticas se encontraban bajo la tutela de la religión cristiana, muchas de sus obras no solo estaban investidas de un valor cultural o decoraban iglesias y altares, sino que cumplían además una tarea pedagógica y evangelizadora, crucial entre una población mayormente analfabeta. Los frescos, los retablos, los vitrales y las esculturas eran parte de una iconografía didáctica que conformaba una narrativa visual de episodios bíblicos, vidas de santos y mártires. El concepto de un arte autónomo, desvinculado de la religión, sin ningún objetivo devocional y didáctico, sin ninguna finalidad, es propio de la modernidad occidental y no se remonta mucho más allá de los siglos XVI y XVII, época de la fundación de las academias de Florencia, Roma, París y Londres, que consagran la división entre bellas artes y artes mecánicas o artesanías o artes utilitarias. En otras palabras, el arte entendido como un fin en sí mismo, como una actividad autotélica, esto es, consistente en la creación de objetos con la sola intención de convertirlos en candidatos de apreciación estética. Esta es una práctica históricamente reciente, que se organiza y se legitima en un sistema de instituciones culturales con sus normas, espacios y agentes, galerías, público, críticos de arte, mercado, consumo. En su famoso ensayo sobre la obra de arte, luego de comparar las performances del actor de teatro y el actor de cine, Benjamin argumentó que el impacto de la técnica de producción y difusión masivas sobre las formas actorales se podían constatar también en la transformación correlativa del político. En efecto, lo que los nuevos medios audiovisuales estaban modificando cualitativamente era el concepto de representación. Los regímenes totalitarios reemplazaban las democracias europeas al ritmo que el apogeo del cine tenía como efecto el vaciamiento o la reconversión de las salas teatrales. Reconversión porque algunas se transformaban en cines.
Para Benjamin, el teatro, a diferencia del cine, era una forma artística fundada en una experiencia aurática, del mismo modo que la representación parlamentaria. Una experiencia aurática, aclaro, para Benjamin, es la que define originariamente la relación en segunda persona entre los seres humanos. Es aquella que va de un yo a un tú y que expresa la forma de sociabilidad básica de la mirada que es correspondida. Durante largo tiempo había existido una correlación entre el escenario arquitectónico de la representación teatral y el escenario de la representación política, con sus salones en forma de hemiciclos o herraduras y sus palcos reservados para el público, como el Congreso Nacional o el de la legislatura. Ya desde la tribuna, ya desde su banca en la Asamblea Legislativa, el político tradicional desempeñaba su rol como un actor de teatro. En cambio, con el desarrollo de los medios técnicos modernos, este tipo de performance de pronto dejó de tener sentido. A través de la implementación de la radiofonía sin hilo, los noticiarios fílmicos o el registro fonográfico de las arengas, el nuevo líder político podía llegar con su mensaje a un público cada vez más amplio, sin necesidad y de la manera más eficaz, sin necesidad de sin otras mediaciones y de manera muy eficiente. La política se convirtió así en un espectáculo de masas, con la ayuda de micrófonos, escenarios y coreografías montadas para ser filmadas, como podemos ver en El triunfo de la voluntad, el documental de propaganda nazi de Leni Riefenstahl. El dictador moderno fue el primer retoño de la transformación experimentada por el político ante el impacto de la tecnología sobre el público de masas. Fue el primero en reinar sobre aquellos escenarios, pero no el último. La sucesión de líderes políticos internacionales que han recurrido a la radio, los estudios de televisión y más recientemente a los medios digitales y las redes sociales, con los signos ideológicos más diversos, se extiende hasta nuestros días, configurando una completa imagocracia, si se me permite decirlo así. Esto es un sistema mediático donde la imagen se ha vuelto absoluta e hiperreal, devorando a la realidad misma, donde el poder ya no necesita justificarse, sino solo hacerse visible, imponiendo y controlando las emociones que quiere producir. Ahora bien, si miramos el abismo que se abrió entre el régimen estético sobre el que se fundaba el teatro y el régimen estético surgido de los grandes cambios históricos sociales de la cultura de masas del siglo XX, es inevitable hacerse algunas preguntas incómodas. La primera, quizás guarda reminiscencias hegelianas, discúlpenme por ello, y es en qué medida el teatro ya no constituye una cosa del pasado, una forma artística agotada. Que nos hagamos esta pregunta en un museo de arte moderno. ¿No es esto mismo un indicio de la museificación? Es decir, de la desactivación de las funciones originales del teatro, de su pérdida de vida, de su devenir algo que solo tiene un interés histórico, cultural o meramente estético. Entiéndase bien. No me estoy interrogando por la creatividad de los autores y directores. No estoy hablando de eso. No hablo de la calidad de las obras. El teatro desde esta perspectiva continúa y continuará. Es posible esperar incluso periodos de reflorecimiento. Pero ¿cuál sería su sentido? ¿Cuál sería su utilidad social? Su eficacia política. ¿Qué requerimientos anónimos vendría el teatro a satisfacer hoy?
¿A quiénes está destinado? ¿Qué tarea debe cumplir? El malestar en el teatro contemporáneo está atravesado por todas estas preguntas. En mi opinión, un teatro radical, un arte que aspire a atacar la problemática artística en sus raíces, tiene que ir a contracorriente. No tengo una receta, no busco, no se trata de establecer ningún dogma. Un arte radical debe ser, en mi opinión, programáticamente aporético y crecer en su contradicción. Esto ocurre cada vez que los artistas desenmascaran la actitud estética que se ha instalado entre nosotros. Espero que este breve poema de Karl Kraus, autor de Los últimos días de la humanidad, labre la victoria o la derrota, finalmente. Allí donde ellos la vida a la mentira subyugaban, yo era revolucionario. Allí donde ellos contra la naturaleza, a las normas, apelaban, yo era revolucionario. Y sufrí con los vivamente afligidos. Allí donde ellos la libertad como frase usaban, yo era reaccionario. Allí donde ellos el arte con su poder ensuciaban, yo era reaccionario y retrocedí hasta los orígenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Ibarlucía, por esta clase magistral, este texto inédito para el Museo de Arte Moderno, que creo que cierra un poco todo lo que estuvimos viendo estos días. Cantidad de cosas que pasaron desde lo de Tadeusz Kantor, el periférico de objetos, estaban implícitas en el texto. Así que, bueno, vamos a tener tiempo para 2 preguntas solo, así podemos cumplir con el cronograma de la tercera jornada del simposio. Buenas tardes. Acá, Victoria Norton, muchas gracias. La verdad que es un honor, como dice Fernando, contar con vos y con tu enorme texto para el Museo de Arte Moderno. Me intimido un poco, así que a ver, varias cosas. Una enorme provocación, el final de tu texto. Y estamos en un museo de arte creyendo en la relevancia de la revolución, digamos, y de la importancia de la radicalidad y de mostrarle a las jóvenes generaciones la importancia de esa radicalidad en el teatro. Es un esfuerzo institucional descomunal. Y entonces me pregunto por qué el cubo blanco, esta caja institucional, solamente por ser una caja institucional, anularían esa provocación intrínseca que es el teatro en su desestabilización de todos los parámetros, sobre todo cuando se trata de artistas radicales, ¿no? Y tengo la sensación de que hacia el final de tu texto y de tu presentación, Ricardo, demostrás un escepticismo muy fuerte para con la pertinencia institucional
yo me gusta tomar la provocación y decir de este programa mismo, entonces me interesa debatir, porque para eso estamos acá y que ojalá tirar alguna punta picante en un público muy ilustrado que nos acompaña. Eso por un lado. Y por otro lado, voy a intentar provocarte si cabe, porque no sé si estoy a la altura, pero voy a intentar que las referencias son sobre todo occidentales, de la historia de un arte manifiestamente europeo, por decirlo de alguna manera, occidental, con el que nos hemos formado casi todos aquí. Y en un mundo donde nos estamos preguntando por otros orígenes, ancestralidades, pertenencias a un territorio, a poder mirarnos de otra manera o a tratando de hacer ese ensayo donde el teatro también fue fundante, ¿no? Como esa performatividad de todos los rituales ancestrales en todas partes del mundo. Bueno, ¿cuál es su lugar? ¿No? Porque ese es el... Gracias, Victoria. Son dos cuestiones, ¿no es cierto? La primera, yo no creo, y no era tampoco mi intención, porque no creo que los museos sean instituciones que desactiven. Yo lo que me pregunto es algo que está más allá digamos, en qué medida el arte se termina replegando en determinados espacios, que son los últimos espacios o refugios que le quedan. Este es mi planteo. Por supuesto, los museos no están exentos del proceso de estetización global, pero no lo está ninguna de las instituciones en este momento. Y si hablamos de los museos, o sea, basta darse cuenta, ¿no? El consumo turístico, el consumo en el shop, en fin, la sociedad está en el medio de este desarrollo. No es que, es más, los museos, como he planteado en otros textos, o sea, tienen la posibilidad de, bueno, generar lo que se pueda en relación dentro de las condiciones dadas. Lo mismo estoy pensando en relación con el teatro. Si nosotros creemos que el teatro va a poder alcanzar una eficacia política en los términos de Netflix, estamos equivocados. No, pero es que si buscamos una eficacia política, necesitamos que las cosas vayan más allá de nuestro círculo. Sí, yo creo en el poder del arte mismo, por eso creo en el poder transformador del arte. Y creo que el arte debe poder transformar las condiciones, contribuir al menos a transformar las condiciones políticas, sociales y sobre todo el régimen de visibilidad de lo real. Me parece que corresponde que el arte, y me parece que el buen arte hace eso, logra hacerlo incluso en condiciones desfavorables. Por ejemplo, el teatro, hablé del régimen estético. El régimen, y lo subrayé, ¿no? Porque sé que sobre el problema de la experiencia aurática hay mucha confusión. Insistí, el teatro es una forma artística aurática y no puede ser otra cosa por más que le sumemos medios audiovisuales. Va a ser una performance y va a ser una performance en un aquí y una ahora. Esto, por un lado, hace que tenga menos impacto que aquello que se reproduce masivamente. Pero, por otro lado, abre las posibilidades humanas de comunicación y de, si se quiere, de reauratización que las otras formas artísticas dominantes no tienen. Hay mucho para hacer en relación, en términos políticos, como acción política en relación con el teatro. Ya el solo hecho de que el teatro se mantenga, aunque sea en las periferias de las ciudades y a través de
acciones microscópicas, ¿no? Creo yo que el arte está haciendo su trabajo. De modo que yo no pienso en ese sentido que sí cabe preguntarse dónde estamos, ¿no? Y las preguntas que hice, ¿a quién está dirigido? Creo que si nosotros nos hacemos esas preguntas, la respuesta de esto se queda sin respuesta. ¿Para qué necesitaremos el arte? Porque si el arte lo vamos a necesitar, si el arte es solo una necesidad de consumo, si la existencia del arte está simplemente para la glorificación del narcisismo contemporáneo, me parece que entonces el arte sí estaría muerto. Me parece que no es el camino necesario. Me parece que experiencias anteriores, la del propio Cantor, han dado muestra de eso. Y creo yo, todas las formas artísticas sobre las que argentinas, sobre las que se estuvieron discutiendo en estos días, ¿no? Y los protagonistas de esas actividades. Tanto lo que se ha recuperado aquí mismo con la historia, esta otra genealogía, como la llama Alejandro, del teatro, del Ditela al paracultural, como la exposición del periférico y los objetos, me parece que están indicando otros caminos posibles del teatro. Luego lo segundo. La teoría del teatro, como la teoría del arte, se ha desarrollado predominantemente en términos de la cultura occidental. Y así se hace incluso en Japón, o en la India, y en toda América Latina. Mis referencias son aquellas que yo puedo tener sin falsificar mi historia, mi tradición y mi formación. No me gustaría fingir tener otros orígenes u otra formación que no sea la filosófica o la artística occidental. No, creo que eso no impide que las proposiciones o las tesis que uno desarrolle tengan un alcance universal. Es más, soy universalista porque estoy en contra del relativismo estético, pirrónico, contemporáneo, para el cual todo es exactamente lo mismo y todos los puntos de vista son intercambiables o igualmente válidos. Considero que, por ejemplo, el arte, y probablemente el teatro también en la forma que lo describí, por eso fui a los orígenes y la magia y los rituales, son la mejor prueba, la prueba más irrebasable de la existencia de conductas estéticas transculturales o universales. No existe ninguna población, ninguna comunidad humana sobre la Tierra sin una práctica como estas, a las que en Occidente hemos llamado arte. El arte es el testimonio más antiguo de la presencia humana sobre la Tierra. Como concepto autotélico, como concepto estético y no antropológico, es una invención reciente en la historia de la humanidad.